¿Ven la diapositiva? Sí, doctora. Ya, al final pasamos lista. Lo que sí me había olvidado en hacer la parte de digestivo es vías biliares. Se lo había omitido. Bueno, entonces vamos a empezar con vías biliares. Acá hay un esquema didáctico en cuanto a la representación del cuadrante superior derecho, todo lo que es el hipocondrio derecho. Nos interesa lo que es la parte de la vesícula biliar. Empezamos con la parte superior, el parénquima hepático. De ahí, dentro del parénquima hepático tenemos tanto el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Ambos se unen y salen y forman el conducto hepático común. Este conducto hepático común se une con el cístico, con el conducto cístico, y acá tenemos la vesícula biliar. Del cístico continúa el conducto biliar común. Continúa, acá le sigue el colédoco, y el colédoco termina, la parte distal del colédoco es el esfínter de Oddi, que se une a la ampolla de Vater, que está en la segunda porción del duodeno. En la ampolla de Vater no solamente llega el esfínter de Oddi, que es del colédoco, sino también se une el conducto Wilson, que es el conducto principal de la glándula pancreática. ¿Ya? Acá tenemos el conducto principal de la glándula pancreática. Ambos conductos, ¿no?, se unen en la ampolla de Vater. Y ahí desembocan todo su contenido en la segunda porción del duodeno. Y continúa, ¿no?, para todo su contenido para cambiar. Los químicos alteran los alimentos para que estos se transformen y sean absorbidos por la mucosa intestinal, por el intestino delgado, ¿no? A través de del duodeno, ¿no? Y de ahí continúa con el intestino delgado. De ahí ya se transforman en heces en el intestino grueso. Este es el esquema didáctico, que es bien parecido. Tenemos acá el hígado, que está en el cuadrante superior derecho, o también llamado hipocondrio derecho. Ya habíamos hablado tanto del conducto hepático, ¿no?, derecho, y el conducto hepático izquierdo. Ambos forman el hepático común, salen, se une el cístico, llega a la vesícula biliar, ¿no? En la vesícula biliar tenemos el conducto cístico. Es bien difícil de abordarlo. ¿Por qué? Porque tiene estas válvulas de Heiser, son como unos espirales, como unas mallas, bien finitas, ¿ya? Acá el problema, cuando se queda un calculito menor de 3 milímetros, puede causar una colecistitis, un cuadro inflamatorio de la vesícula biliar, ¿no? O algo más, puede incluso si no se trata a tiempo, puede producir un cuadro, ¿no?, de una dilatación de las vías intra y extrahepáticas, ¿no?, sobre todo del hepático común. Y continúa, y acá tenemos el conducto biliar común, que se une y forma el colédoco, y como les había dicho, termina en el esfínter de Oddi, y que se une con la cabecita del Wilson, y ambas desembocan en la ampolla de Vater, que está en la segunda porción del duodeno, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Hasta dónde lleguemos hoy día? El estudio de todo lo que es las vías biliares intra y extrahepáticas se estudian primeramente con una radiografía de abdomen simple. Esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿no?, en las primeras prácticas de lo que hicimos del aparato digestivo, ¿no? Entonces, la placa de abdomen simple es la que nos va a ayudar a encontrar cálculos visibles en una placa de abdomen simple. Por ejemplo, también vesícula en porcelana. También podemos ver una colecistitis aguda. Se ve a través, ¿no?, del cuadrante superior agudo. Cuando la colecistitis está inflamada, se puede ver un poquito de incrementada la densidad, la forma piriforme o una forma ovalada, ¿no?
se puede reconocer en un cuadro de colecistitis aguda. También la colecistitis enfisematosa se puede reconocer en una placa de abdomen simple, viendo, ¿no?, en el cuadrante superior derecho un halo, ¿no?, un halo radiolúcido, ¿no?, y dentro se ve la forma, sea piriforme o forma ovalada o forma redondeada que puede tener la vesícula biliar. Es fácil de reconocer, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es una complicación de la colecistitis aguda, entonces ahí entran gérmenes productores de gas, ¿no? Y que van a producir, ¿no?, un enfisema, y va a traducirse ese enfisema a través de la placa de abdomen simple como un halo radiolúcido. Y también el hilio biliar, el famoso hilio biliar, ¿no?, que vamos a encontrar la triada famosa de Rigler, que son 3 cosas que vamos a ver en una placa de abdomen simple. Otras calcificaciones, algunas no son dependientes de la vesícula biliar ni tampoco del hígado. Pueden ser dependientes del riñón, pueden ser dependientes del páncreas, ¿no? O pueden ser de otro tipo de calcificaciones, pero no dependientes del sistema biliar. También podemos encontrar de otras patologías, ¿no?, en una placa de abdomen simple, por ejemplo, un hilio adinámico o un hilio dinámico. La presencia de cuerpos extraños también. Acá tenemos, ¿no?, parte de una radiografía de abdomen simple donde estamos viendo en el cuadrante superior derecho, miren, ¿no?, en el parénquima hepático, esta imagen que tiene la forma de una Y o de una T sin hojas, que es la presencia de aire en el centro del parénquima hepático. Entonces, esto es una aerobilia o neumobilia. Acá, miren, vemos aire que está envolviendo la pared interna de la vesícula biliar. Esta es una vesícula enfisematosa. Acá vemos un acúmulo de imágenes de densidad mixta que están dentro de la luz de la vesícula biliar. Entonces son cálculos mixtos a predominio de calcio, ¿no? Por eso que se ven más blancos que radiolúcidos. Están dentro de la vesícula biliar, por eso que se ven y están en el cuadrante superior derecho. Igual acá, miren, vemos otra calcificación heterogénea, ¿no?, con aspecto en cáscara de huevo. Esta es la famosa vesícula en porcelana. Vista, ¿no?, en una placa, esa es una parte, ¿no?, de una placa de abdomen simple, justo se está enfocando el cuadrante superior derecho. Bien, aparte de la placa de abdomen simple, la otra radiografía, el otro estudio que es para evaluar el sistema biliar, ¿no?, es la colangiografía operatoria. Antes existía la colangiografía oral o la colecistografía oral, que se llama colecistografía oral, ¿no?, que reemplazaba cuando no teníamos experiencia en la ecografía. Ya cuando la ecografía empezó a dar sus pininos, sobre todo a estudiar los cálculos dependientes de la vesícula biliar, y sobre todo la ecografía estudia muy bien lo que es el área hepática y el área vesicular, entonces se descartó la colangiografía o la colecistografía oral. Entonces la colecistografía oral ha sido reemplazada por la ecografía. Entonces vamos a estudiar ahora la colangiografía operatoria o intraoperatoria, ¿ya? Colangiografía operatoria es la que se hace en el acto quirúrgico. Cuando el médico está haciendo, sea en forma abierta o a través del COLELAP, está sacando la vesícula patológica, porque puede tener piedras, puede tener un pólipo, entonces lo está realizando y toma radiografías durante el acto operatorio. Para eso tiene que estar el tecnólogo, ¿no?, con su equipo de rayos, ¿no?, cuando se ha programado las COLELAP, o sea, las cirugías de vesícula biliar.
¿no? Por eso que le llaman colangiografía operatoria o intraoperatoria, porque se hace en el acto quirúrgico, o sea, se realiza durante la cirugía. ¿Qué hace el cirujano? El cirujano, una vez que ha sacado la vesícula biliar por a través del, del colelap, ¿no? Mete un pequeño catéter finito, finito, un catéter fino, ¿no? Hasta el cístico. Eso lo hace con guía, con el laparoscopio, ¿no? Hasta el cístico, y de ahí manda contraste iodado. Apenitas. Puedes mandar puro o diluido, ¿ya? Manda puro, y es para el contraste tiene que opacificar el cístico, ¿no? Y es para evaluar la permeabilidad del cístico, donde no debe de haber ningún cálculo que haya migrado, tanto a nivel del cístico como a nivel del colédoco. O sea que el contraste ingresa, dibuja el cístico, el médico, el cirujano, está con su mandil de plomo y encima tiene su, 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 su chaqueta de cirujano, sus guantes, todo está estéril, y indica al tecnólogo que tome las radiografías en el momento en que él le avisa, en el momento en que él manda el contraste. Puede ser una radiografía, puede ser dos radiografías. Entonces, lo que ve el médico es el contraste que opacifica el cístico y opacifica el colédoco, y el contraste debe de entrar a la ampolla de váter. Quiere decir, ¿no?, que está permeable. No hay un cálculo que haya migrado, ¿no? Una vez que ha sacado la vesícula, a veces los cálculos migran, los más chiquitos migran, y con este estudio permite, ¿no?, ver la permeabilidad tanto del cístico como del colédoco y el buen pasaje del contraste a la segunda porción del duodeno. Entonces, el estudio es, ¿no?, ver si no hay un cálculo residual. Ese es el objetivo, ¿no? Disminuir la incidencia de litiasis residuales. Por eso que se toma la colangiografía operatoria o intraoperatoria. Una vez que tomó, ya saca el fino catéter y procede a ligar, ¿no? Va a poner las grapas, 2 o 3 grapas, ¿no? Clampa bien el cístico y después ya saca el tubo del Colelap y cierra, como es un tubito, y cierra con 2, 3 puntos, ¿no?, de la incisión donde ha entrado el laparoscopio. Y ahí queda. Hay otros médicos que dejan un dren y que toman un control a los 3, ¿no? A los 3 o al 7.º día después de la cirugía, ¿no? Eso es para prevenir cualquier complicación, sobre todo aquellos pacientes que son fábricas de cálculos, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la colangiografía intraoperatoria, la que ha realizado el cirujano en el acto quirúrgico, ¿ya? Miren acá está el catéter que ha colocado, este es el cístico, ¿no? Este es el contraste. Miren el contraste, es el cístico que está dilatado, y el contraste también está opacificando parte del hepático común y ha entrado a las vías intrahepáticas, a la derecha y a la izquierda. Pero ¿qué vemos acá? En el cístico y parte del colédoco proximal, acá vemos un menisco. Miren, un cálculo. En la imagen de menisco hay un cálculo que se le ha escapado al médico, y justo con este estudio detecta el cálculo. Entonces, ¿qué hace? Tiene que sacar el cálculo. ¿Ya? Lo que le queda al médico es sacar el cálculo, y de todas maneras dejar, una vez que sacó el cálculo, ¿no? Como está usando el laparoscopio, entonces tiene la facilidad de sacar el cálculo, y después que lo ha sacado, deja un dren, ¿no? Hasta el 10.º día depende, ¿no? Ese dren está en una bolsa hacia afuera, hacia la parte externa del paciente, y por esa bolsa va a ir saliendo un poco de bilis, sale bilis. Ya después se le indica en qué momento tomar el otro estudio para ya poder retirar el dren. ¿Ya? Entonces acuérdense que esta es la colangiografía intraoperatoria.
Igual acá tenemos la colangiografía intraoperatoria. Miren, acá está con el material del cirujano, ¿no? Acá vemos el cístico, está opacificado, el hepático común. Acá vemos las intrahepáticas que están dentro del parénquima hepático. Vemos acá este es parte acá continúa el, el colédoco, miren, y acá vemos 3 cálculos, 3 imágenes en relación a una litiasis residual. Pero así con todo, miren cómo el contraste pasa por las paredes, ¿no? Por las paredes, ¿no? Del colédoco, por los costaditos donde están los cálculos, y también, miren, el contraste está saliendo hacia la segunda porción del duodeno. Pero está verificando que hay 3 cálculos, hasta 4 diría yo, ¿no? Entonces, antes de sacar el endoscópico, tiene que sacar estos cálculos, no los puede dejar ahí, porque esto puede dilatar y producir una ictericia postoperatoria. Puede complicar el caso del paciente. El otro estudio se llama la colangiografía postoperatoria, o también llamada TransCare. ¿Ya? ¿En qué consiste? Este estudio se realiza después de la cirugía, ¿ya? Después de la cirugía, ¿no? Entre el 7º y 10º día después de la cirugía, ¿ya? ¿En qué consiste? Como ha dejado un dren que se llama CARE, ¿no? A través de ese dren lo limpia bien, el paciente acude otra vez a sala, el paciente está hospitalizado, ¿no? Baja con su dren, ¿no? Que a veces la bolsa está con bilis, ¿no? Entonces se evacúa la bilis en una riñonera, con toda asepsia, ¿no? Se procede a, a limpiar la zona, se usa campos estériles, ¿no? Se limpia la zona para no contaminar, ¿no? Y se busca el QER que ha dejado el cirujano. Y a través del QER se limpia nuevamente la boca donde va a encajar con la jeringa que tiene contraste yodado. Entonces, se prepara al paciente. Mayormente se pone en la mesa en Trendelenburg porque se tiene que dibujar tanto el cístico como las vías, tanto el colédoco sobre todo. A veces se dibuja el hepático común y se puede representar las vías intrahepáticas en este estudio porque estamos poniendo la mesa en Trendelenburg. ¿Ya? Entonces se coloca en la mesa en Trendelenburg, ya el médico le indica el radiólogo, porque esto ya lo hace el radiólogo. El radiólogo le indica al tecnólogo en qué momento va a ser el primer disparo. Mayormente el primer disparo pasa 3 centímetros cúbicos de contraste iodado. El paciente está con la mesa en Trendelenburg y el disparo se hace de inmediato e incluso se hace con guía fluoroscópica para ver cómo ha ingresado, cómo ha dibujado el cístico y también cómo ha dibujado el resto de las vías, tanto extrahepáticas como intrahepáticas. Lo que más nos interesa es ver el colédoco de calibre normal y que el contraste pase, ¿no? Pase y salga por la ampolla de váter hacia la segunda porción del duodeno. Podemos tomar 3 placas, una en Trendelenburg, una horizontal y una en Trendelenburg invertida, ¿no? Ya casi un poquito angulada para que el paciente, estando en Trendelenburg invertida, entonces mandamos un poquito más de contraste y eso ya regresa con mayor velocidad y vemos mucho mejor comparando las 3 radiografías. Ya no más, suficiente 3 placas, ¿no? Con fluoroscopía y las vemos para ver también, cuáles son las indicaciones de esta colangiografía posoperatoria o también llamada TransCare. Es para el control posoperatorio. Si está libre, las vías biliares no están dilatadas, entonces ya es el momento de retirar el catéter que colocó el cirujano durante el acto quirúrgico, ¿no? Segundo, nos indica, ¿no? Si están libres, si no hay sospecha de algún cálculo residual, un cálculo radiolúcido que se ve, ¿no?
se ve como imagen de adición con el contraste, que mayormente está en cualquier segmento del colédoco. Entonces, una vez que no hemos encontrado cálculo y vemos el calibre normal, entonces se hace el informe comparando las 3 radiografías y al médico, el médico que ha realizado la cirugía y está en condiciones de retirar el dren de Kerr. ¿Ya? Entonces acá tenemos la colangiografía postoperatoria o transker. ¿Ya? Como dejó ¿por qué le decimos transker? Porque tiene este catéter que ha dejado el médico, tiene la forma de una T, ¿no? La forma de una T que queda dentro de la luz del colédoco. Está entre el colédoco y el hepático común. ¿Ya? O sea que entra por el cístico y acá dejó el cirujano este Drendeker y entre el 7º y 10º día ya el radiólogo realiza este estudio. Este estudio ya es realizado por el radiólogo. Como vemos acá, el Drendeker está limpio y miren, se ve que ha ingresado el contraste, ¿no? Ha entrado por el cístico de calibre normal y ha opacificado el hepático común y las vías intrahepáticas y el hepático y el colédoco. Vemos el colédoco en toda su trayectoria, que no hay imágenes de sustracción y el contraste pasa muy bien a la segunda porción del duodeno. Este es el duodeno, como lo ha pintado. Entonces nos indica, ¿no?, que no hay, la vía está libre, no hay cálculo residual. Y el médico cirujano está en condiciones de retirar el dren de Kerr. Igual acá este es otro paciente donde vemos todo lo contrario. Vemos las vías intrahepáticas dilatadas. Miren, bien dilatadas, ¿ya? Y acá hay una imagen sospechosa. Miren, una imagen de sustracción. ¿Ya? Es una imagen, es por eso que mayormente no es una sola placa la que se toma, sino se puede ser 3 o 4, ya depende, ¿no?, de la escuela que tiene cada radiólogo. Y además, miren, vemos acá, vemos acá acá se sobrepone el cístico, ¿no? Y acá vemos el colédoco bien dilatado, y acá vemos un cálculo, una imagen de sustracción. Y el contraste acá hay stop, con ajuste miren pasa. Y un stop, este cálculo está dentro de la luz, está impidiendo el pasaje normal del contraste a la segunda porción del duodeno. Entonces hay litiasis. Entonces se le indica al médico que hay litiasis, entonces el siguiente procedimiento es el otro estudio que tiene que realizarlo el gastroenterólogo, ya no el radiólogo, sino lo hace el gastroenterólogo, ¿ya? Que se llama la colangiografía retrógrada endoscópica, ¿ya? Esto lo hace el gastroenterólogo, no el radiólogo, porque el gastroenterólogo usa el endoscopio. Entra, prepara al paciente, el paciente está hospitalizado, ¿no? Y lo prepara para hacerle este estudio. Es como una endoscopía que entra por la boca, evalúa el esófago, el estómago y llega hacia la segunda porción del duodeno, ¿no? Entonces acá consiste en la canalización e inyección del contraste yodado a través de la papila de Vater, ¿no? E ingresa al esfínter de Oddi. O sea, una vez que ha entrado con el endoscopio hasta la segunda porción del duodeno, entonces, ¿qué hace? Como con el endoscopio tiene varias utilidades, tiene un lente que observa, tiene también unos orificios donde él puede ingresar un catéter, ¿no? Tiene varios orificios, tiene varias utilidades el endoscopio, ¿no? Entonces, por otro orificio, viendo, manda un catéter fino por la ampolla de Vater, busca el esfínter de Oddi, ¿no? Y tiene que entrar al colédoco, no al Wilson. ¿Y cómo sabe que está en el colédoco? Manda un poquito de contraste yodado y se representa el colédoco. Sube, se va, poquito nada más. Porque si manda, póngase si se ha equivocado y en lugar de entrar con ese catéter al colédoco y entra al Wilson, entonces manda un poquito de contraste y se dibuja el conducto principal del páncreas. Entonces ya reconoce, ¿no? El médico, el gastroenterólogo reconoce si está en el colédoco, se queda en el colédoco. Entonces, ahí
¿no? Manda un poquito de contraste y el contraste sube y donde está el cálculo, ahí se queda. Ya. Entonces, siguiente paso, ya sabe que está el cálculo ahí, ¿no? Hay varias posibilidades, de que lo puede triturar de acuerdo al tamaño del cálculo, lo tritura con otras piezas que ellos usan, ¿no? Que ellos son especialistas, los gastroenterólogos, ¿no? Y lo van sacando de a poco el cálculo, ¿no? En unas canastillas lo va jalando de a poco, suavecito, suavecito, lo jala y lo saca a través del endoscopio. ¿Ya? Entonces, estas son las indicaciones, ¿no? Para poder retirar esos cálculos residuales. Mejor que sean cálculos pequeños para que no haya tanto problema. Entonces, las indicaciones, ¿no? Por ejemplo, si ese cálculo produce una ictericia, por ejemplo, ¿no? Entonces, este estudio está indicado para poder retirar el cálculo. Si es una ictericia no tan severa, porque también hay otro estudio, ¿no? Para este caso de ictericias. Hay otro tipo de ictericias no dependientes de cálculos residuales, sino de otra causa, por ejemplo, un cáncer del hígado, que causa estas ictericias severas, ¿no? Pero cuando son estas ictericias causadas por cálculos que están en el colédoco, se puede indicar la colangiografía retrógrada endoscópica cuando el paciente ha sido recién intervenido, ¿no? Y acá dice otra de las indicaciones es la extracción terapéutica del cálculo. Las ventajas es que no es invasiva, ¿no? La endoscopía puede revelar la causa de la ictericia, que mayormente es, ¿no? Por litiasis residual. Eso sí, hay que hacerlo con bastante cuidado. Algunos médicos, gastroenterólogos, ¿no? Para prevenir cualquier complicación, entonces al paciente lo cubren con antibiótico. Y antes y después. Y no le dan de alta y de inmediato, sino que lo van controlando porque dentro de las complicaciones que puede surgir en esta colangiografía retrógrada endoscópica es la colangitis, la pancreatitis, lesión instrumental, cuando no se ha procedido bien y se ha lesionado la mucosa, ¿no? Del colédoco, o a lo mejor de la ampolla de váter, y también puede causar una neumonía por aspiración. Entonces acá tenemos, miren, es fácil de darnos cuenta que se ha hecho la pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica, porque en todas las imágenes virtuales vamos a encontrar a un costado el endoscopio. Entonces ya sabemos que es la PCRE, que es la sigla, pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica. Entonces vemos, en algunos casos no es necesario que el paciente haya sido sometido a la cirugía de la vesícula biliar, porque a veces se hace por otras causas. A veces el paciente es portador es como decir, es una fábrica de cálculos, ¿no? Y estando la vesícula sana, puede hacer cálculos y los cálculos pueden encontrarse en cualquier segmento del hepático o en cualquier segmento del colédoco. Y eso se hace con otros estudios, por ejemplo, a través de una ecografía. Nos puede ayudar la ecografía a encontrar cálculos dentro de la luz del hepático común o del colédoco. Pero lo que nos ayuda más, ¿no? Más es bien si es que el paciente tolera la tomografía o la colangioresonancia. Entonces, en esos dos estudios sí nos ayuda bastante a demostrar la presencia de cálculos por más de que el paciente tenga su vesícula presente. Por ejemplo, acá, miren, le han hecho a la PCRE estando la vesícula presente, ¿no? Miren acá el contraste, como les dije, ¿no? El endoscopio tiene bastante utilidad. Acá, miren, salió el catéter fino, entró al colédoco, miren hasta dónde ha entrado y ha mandado el contraste y ha permitido que se dibuje casi todas las vías intrahepáticas, el hepático común, miren el cístico y vemos acá la vesícula biliar. Entonces, y encontramos aquí al comienzo dos pequeños, miren acá, en dos pequeñas imágenes parcialmente radiolúcidas. Pero ojo,
que el médico, el gastroenterólogo, al hacer este estudio, no se contenta con una toma. Aquí el paciente está en oblicua, ¿no? ¿Por qué lo toma en oblicua? Para separar la columna de las vías biliares, porque a veces se monta a través de la densidad de las columnas y nos engaña, no podemos ver la presencia de pequeños calculitos que están dentro de la luz de cualquier segmento del colédoco. Por eso que la columna está en oblicua. Entonces toma varias radiografías para cerciorarse e incluso para desplazar un poquito el endoscopio para ver bien estas imágenes sospechosas, medias radiolúcidas. ¿Ya? También, miren, en la pancreatocolangiografía también nos sirve para evaluar otras patologías. Por ejemplo, acá el paciente tenía a nivel de las vías intrahepáticas de derecha e izquierda, sobre todo a la izquierda, miren, había una estenosis en este segmento proximal que producía una dilatación distal de todo el segmento del hepático izquierdo. Miren, comparen el derecho con el izquierdo. Está bien dilatado, ¿no? Entonces acá había una estenosis. También este estudio, la pancreatocolangiografía, sirve para evaluar las vías intrahepáticas, que puede ser causada por una, una enfermedad de Caroli o por una enfermedad benigna, una tumoración benigna o una estenosis benigna de este segmento proximal del hepático principal izquierdo. El otro estudio es la colangiografía transparieto-hepática. Es otro estudio. Este estudio, anteriormente, cuando no tenía mucha habilidad los gastroenterólogos, los hacían los radiólogos. Los radiólogos, pero que dominan la parte de intervencionismo. Ellos hacían la colangiografía, la TPH, le decimos, transparieto-hepática, trans-TPH. ¿Ya? Entonces ellos lo hacían. Entonces, para esta colangio transparieto hepática, el paciente tiene que estar hospitalizado y le solicitan sus análisis de sangre para ver tiempo de coagulación, ¿no? Tiempo de sangría y sus plaquetas. Estas tres cosas se piden, ¿no? Para realizar este estudio. Y el paciente que esté hospitalizado un día antes, si es un paciente ambulatorio, tiene que estar hospitalizado un día antes del examen, pero que tenga ya todo su regla, todos estos tres exámenes, que es importante, porque entran con una aguja, como dice acá, punción subcostal con una aguja chiva. Es importante esta aguja chiva, es una aguja larga, más o menos de 15 centímetros de largo, finita, de acero quirúrgico, y esta, con toda asepsia, se limpia la zona donde se va a punzar, ¿no? Y muchas veces, otra de las indicaciones, ¿no? Es que hay algo que está obstruyendo las vías intrahepáticas y el paciente está recontraictérico, ¿no? A veces, mayormente estas transparentes hepáticas se hacen cuando hay ictericias esas severas por encima de 3 gramos, ¿ya? Entonces, aparte de investigar qué pasa dentro de las vías intrahepáticas, también sirve de tratamiento. Ya les voy a explicar cómo, ¿no? Se entra con bastante asepsia en la zona donde se va a punzar, se, se- se en piel se pone un poquito de anestesia para que no duela en la entrada de la aguja. Esta aguja tiene un trocar, una aguja larga tiene su trocar, ¿no? O a veces algunos médicos lo hacen con guía ecográfica, ¿no? Y tiene que, como el paciente está ictérico, ¿no? Tiene que entrar y dejar esta aguja en un canalículo biliar bien dilatado para fijarlo ahí. Entonces, una de las condiciones para este estudio es que las vías biliares estén dilatadas y el paciente esté ictérico. ¿Ve? Indicaciones en ictericias obstructivas y no obstructivas. Acá va a ver el sitio, la causa que produce esa ictericia y también, ¿no? Buscar si es una obstrucción benigna o si es una obstrucción maligna dentro del parénquima hepático. Ya. También otra de las indicaciones es para evaluar anomalías congénitas
O también como tratamiento para descompresión de la vía biliar. Si está ictérico, ¿no? Se entra con aguja chiva, se ingresa hasta un canalículo biliar, saca el trocar y sale cantidad de bilis. Nuevamente entra con el trocar, nuevamente fija, ¿no? ¿Y qué hace? Puede sacar cantidad de bilis, o sea, va a descomprimir ese hígado que está completamente dilatado, que no hay desfogue de la vía biliar, sí, pues de la bilis, ¿no? No desfoga ni para el hepático común, entonces está bien, hay una hepatomegalia severa por esa ictericia. Entonces, saca cantidad de bilis, ¿no? Cosa que el paciente se siente más aliviado y muchas veces disminuye la ictericia, ¿no? Entonces pónganse si se ha hecho el diagnóstico de un cáncer inoperable, un cáncer maligno, entonces, y sea con una ictericia severa, entonces se puede hacer un tratamiento paliativo. Si el cáncer es inoperable, pónganse, es un colangiocarcinoma bien avanzado, que ha obstruido o ha invadido la vía principal intrahepática, entonces, ¿qué hace? ¿No? Entra con una guía a través de la aguja chiva, entra con una guía, saca la aguja chiva, queda la guía hasta donde está la estenosis o causada por el cáncer inoperable, entonces toma radiografías para que esté seguro que está en el sitio de la estenosis, que era causante de la ictericia. Entonces coloca a través de la guía un stent, es un stent finito como que si fuera un resorte, pero finito, finito. Y ese stent entra por la guía metálica, llega hasta la zona donde está esa estenosis causada por el cáncer, que produce una ictericia severa, y automáticamente al jalar la guía metálica, ese stent se abre, como que si fuera un resorte, se abre y dilata esa zona, ¿no? Lo dilata. Entonces, al dilatar ya queda ese stent ahí fijo. Y ese stent, ¿no? Sirve como puente para que las bilis que han quedado ahí estancadas y que está produciendo ictericia, pase y continúe su trayecto por el hepático común, por el colédoco y que desemboque hacia la segunda porción del duodeno. O sea, ese stent ya queda fijo, ¿no? Y alivia mucho mejor. Se va bajando la ictericia, el paciente ya no tiene mucho dolor a nivel de la zona hepática porque también ha bajado el volumen del tamaño. Entonces, eso es paliativo, ¿no? Es para mejorar las condiciones, ¿no? Del paciente porque es un cáncer inoperable. Entonces, a la vez que sirve de buscar el sitio, la etiología, aunque ya se sabe, ¿no? Pero para mejorar el tratamiento, mejorar el cuadro clínico del paciente, se deja ese stent en esa zona, ¿ya? O sea, se produce una descompresión de la vía biliar. Se coloca como un puente ese stent, ya queda fijo, ¿no? Ahora, las complicaciones que puede dar este estudio, esta transparieto hepática, la TPH, es la colangitis, donde vamos a encontrar las vías biliares intrahepáticas como imágenes en rosario, ¿no? O un coleperitoneo o un hemoperitoneo. Como se punza con esta aguja chiva, después de haber terminado todo el estudio, hay que hacer una buena compresión en esa zona donde se ha punzado, donde ha entrado la aguja, para no producir un hematoma. ¿Ya? Por buen tiempo, 10 minutos, hasta 15 minutos, una buena compresión, ¿no? Y después pedirle cómo están sus exámenes por eso es importante, se le pide tiempo de coagulación, tiempo de sangría y sus plaquetas, ¿ya? Para evitar esas complicaciones. Y también se le cubre con antibiótico, como le dije antes y después. Acá tenemos, esta es la TPH, la transparieto hepática, ¿ya? Acá vemos que no se ve la aguja, no la veo, quizás en la otra imagen la vamos a ver. Acá el paciente tenía
y ha tenido un diagnóstico de un colangiocarcinoma bien avanzado, ¿no? Entonces aquí esta es una de las primeras imágenes que se tomó. Vemos las vías intrahepáticas bien dilatadas y no hay pasaje, miren, no hay pasaje, no vemos el hepático común. Ahí quedó. Entonces el tumor está en esta zona. Está obstruyendo el pasaje de la bilis. Bueno, no tengo la otra imagen, bueno, pero se toman varias radiografías. La otra es la ecografía. La ecografía sabemos que es no ionizante, es de bajo costo, alta disponibilidad y está en la cabecera del paciente y es para evaluar, evaluamos el hígado, cómo está el parénquima hepático, ¿no? Evaluamos la vesícula, las vías intrahepáticas y las vías extrahepáticas, evaluamos la vesícula, el cístico, el colédoco. El colédoco no se puede evaluar completamente porque hay un segmento que está detrás del páncreas. Entonces, ese segmento queda oculto, pero sí vemos el segmento distal del colédoco y también podemos evaluar el Wilson y la ampolla, la ámpula, ¿no? Ver la ampolla de Vater, ¿no? Y evaluar la segunda porción, todo lo que es el marco duodenal. Y para evaluar el páncreas, ecografía, a veces cuando hay mucho gas es bien difícil, ¿no? Que el traductor actúe bien. Es mejor para el páncreas hacer una tomografía. Es mucho mejor la tomografía para evaluar el páncreas. Porque si son personas gorditas, a veces el páncreas no se ve. Gorditos con llenos de gas, menos. El aire es el enemigo número uno del transductor, del ecógrafo, ¿ya? Entonces, acá tenemos algunas características de la vesícula biliar normal, ¿ya? Eh, en cuanto a sus características, por imagen, la localización, sabemos que está debajo del borde inferior, ¿no? De, del hígado, ¿no? Más o menos a la altura de la fisura interlobar, entre ambos, tanto entre el lóbulo derecho y entre el lóbulo izquierdo, en esa zona donde está el ligamento falciforme, ahí donde está el, el, este segmento cuadrado del hígado, ahí más o menos está escondidita la vesícula biliar, entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. En cuanto a sus medidas, esto también varía de acuerdo a la estatura del paciente y si se trata de un niño, mayormente estamos hablando acá de personas adultas, ¿ya? Entonces, en cuanto a la medida, su diámetro transversal más o menos es mayor de 4 centímetros. ¿Ya? Cuando está dilatada más, ¿no? O puede ser mayor a 10 centímetros de longitud. Diámetro transversal 4, diámetro de longitud 10 centímetros. En cuanto al grosor, su pared si es menor de 3 milímetros. ¿Ya? Cuando más le encontramos 4 o 5 milímetros, está inflamada esa vesícula. Y su luz, la luz normalmente si se hace por una ecografía, ¿no? Es completamente negrita, es anecoica. ¿Ya? Y entonces acá tenemos, ¿no? La forma de la vesícula, una vesícula alargada, otra vez tiene la forma piriforme, forma ovalada, forma redonda. Entonces tiene varios segmentos. Empezamos por el cuello, ¿no? Tenemos acá el cuerpo y el fondo. Tenemos su pared, ¿no? Su pared sucerosa y en el medio tenemos la arteria cística. Y está tenemos acá el bacinete que se une con el canal cístico, que tenemos ahí tenemos la válvula Heister, que son unos como imágenes en espiral, y de acá tenemos, ¿no? Que se une el cístico con el conducto hepático común, ambas, ¿no? Ambas forman el colédoco. Acá llega, el colédoco llega hasta el esfínter de Oddi. Pero subiendo tenemos el conducto hepático común y tenemos acá tanto el conducto hepático izquierdo como el conducto hepático derecho y a los costados tenemos las arterias hepática derecha y también tenemos a otras las arterias. ¿Ya? Pero en este caso no vamos a hacer el estudio de arterias, sino vamos a estudiar la forma más concisa, ¿no? De las patologías más evidentes que se ven tanto en la vesícula como en las vías biliares extrahepáticas. Acá tenemos la ecografía, tenemos acá, está en un corte longitudinal,
vemos, en G es la vesícula biliar, es negrita, es anecoica, ¿no? Y justo miren, acá está su pared, es 3 milímetros o menos de 3 milímetros, su pared, vean acá, es de color blanca, acá se ve blanquita, ¿no? Y vemos dentro de la luz, vemos esta imagen, ¿no? Esta imagen ecogénica, ¿no? Este es un cálculo. Este es un cálculo, ¿no? Que da esta sombra, como que si fuera un abanico que sale. Esta es la sombra acústica posterior, ¿no? Está representada por el cálculo. Este de acá, la sombra acústica posterior. Ahora, esta proyección longitudinal se tiene que tomar en varios cortes para que este cálculo se movilice. ¿No? Este cálculo se moviliza en las posiciones en que el ecografista le dice al paciente que se ponga en frontal, que respire profundo, que se ponga en oblicua derecha, oblicua izquierda, y en todas las posiciones este cálculo se moviliza y también al moverse, también la sombra cambia de sitio. Y sus paredes se mantienen, ¿no? De 3 milímetros o menos de 3 milímetros. Y todo lo demás vemos la densidad hepática, el tamaño normal. Acá vemos, miren, este es otro corte, ¿no? Estamos haciendo el estudio ecográfico, vemos la pared, 3 milímetros de grosor, miren la luz interna es completamente negrita, anecoica, vemos, acá está el parénquima en la parte superior, ¿no? Y acá en este otro corte vemos un cálculo, ¿no? Ecogénico y la sombra acústica posterior. Y el contenido es anecoico y sus paredes son menores de 3 milímetros. Acá vemos igual, cálculo, perdón, la vesícula biliar, ¿no? Acá vemos estos pliegues que son normales, ¿no? Aparentemente normales cuando no dan molestias, porque pueden dar disquinesia, estos pliegues, ¿no? A estos pliegues que se presentan también les llaman engorro frigio, porque a veces estos pliegues se continúan de extremo a extremo y forman como una cinturita, ¿ya? Entonces forman como una cinturita, como un cinturón y estrechan esta zona. Entonces puede dar disquinesias vesiculares, o sea, problemas de intolerancia a las grasas, a los chocolates, a las frituras, ¿no? Entonces, pero no siempre, ¿ya? Y acá lo vemos en la ecografía, estos pliegues, ¿ya? A veces son dos, a veces es uno solo. O acá, por ejemplo, miren, va de extremo a extremo, acá está cortadito. Y acá va, acá son dos separados, acá es uno solo. El otro estudio es la tomografía computarizada, que puede ser sin y con contraste. Cuando se usa contraste, es importante ahora dentro del protocolo ¿no? Ver si la función renal está en buenas condiciones, entonces se solicita eh, evaluar cómo está la creatinina en sangre. Si está alta, entonces indica que hay un problema renal, entonces no se usa contraste iodado, se hace la tomografía simple, ¿ya? Entonces, eso es dentro del protocolo que tiene el Hospital Rebagliati. Entonces, la tomografía es, ¿no? De acuerdo a los tomógrafos de última generación que hacen multicortes, cortes bien finitos, ¿no? Entonces, es un tomógrafo helicoidal, multicortes, de alta resolución espacial, hace estudios dinámicos con contraste o sin contraste y las reconstrucciones que son importantes, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que para el páncreas es ideal y también para las vías biliares intra y extrahepáticas y también ahí aprovechamos y evaluamos la vesícula biliar, ¿no? Dentro de las patologías de la vesícula y de las vías biliares tenemos dependientes de la vesícula de la colelitiasis, o sea, la presencia de cálculos nada más. Hay cálculos que están ahí, pero no dan molestia. Algunos sí dan molestia, entonces ya cuando dan molestia se avisan, ¿no? Algo pasa, hay dolor y a veces se relaciona con las frituras y entonces hay que ir al médico, el médico indica una ecografía y ahí encuentran que hay cálculos. Entonces ya el médico indica, no, tienes que operarte, tienes que operarte. Ya. Entonces eso se llama colelitiasis, porque encuentran cálculos que están dando cierta molestia. O también puede haber barro biliar, que eso lo vamos a ver, ¿no?
O la otra es la colecistitis. Itis ya que indica una inflamación, ¿no? Por ejemplo, en la colelitiasis podemos tener cálculos, pero la pared está de 3 milímetros de grosor. En cambio, la colecistitis, que hay inflamación aguda, y ya la pared aumenta 4 o 5 milímetros de grosor. Entonces ya está dando molestias y hay que ver qué tipo de molestias hay y a qué se debe la colecistitis. Mayormente se debe a un cálculo enclavado en el cístico, ¿no? Es lo que dice la literatura, pero vamos a ver si hay otras causas. También dentro de la vesícula encontramos los famosos pólipos. Estos pólipos, si permanecen del mismo tamaño, no hay problema y hay que evaluarlos anualmente porque cuando empiecen a crecer, ¿no? Es mejor operarse porque esos son premalignos. Estos pólipos son premalignos. Y el carcinoma ya ni qué hablar, ¿no? Tenemos la vesícula en porcelana que la encontramos viendo una placa de abdomen simple, que es bien fácil de reconocerla. Ahora, dentro de las patologías de las vías biliares tenemos obstrucción biliar, coledocolitiasis, o sea, cálculos, colédoco, estamos cálculos en el colédoco, un colangiocarcinoma, engrosamiento de la pared de la vía biliar, enfermedades quísticas, ¿no? Acá tenemos la enfermedad de Caroli y el síndrome de Mirisch. En cuanto a los cálculos de la vesícula biliar, ¿no? Los cálculos son estructuras móviles, ecogénicas, son blanquitas, móviles porque se mueven, no son fijas como los pólipos, ¿no? Entonces hay que reconocer, ¿no? Los cálculos se mueven, el pólipo está fijo en la mucosa interna, está bien pegado. Son intraluminares que generan sombra acústica posterior. El pólipo no da sombra acústica posterior, es una diferencia enorme. Entonces se puede diferenciar un cálculo de un pólipo a través de una ecografía. Ahora, la sombra acústica por absorción del ultrasonido se da por el cálculo, por lo que se ve esa sombra acústica posterior. Cuando son menos de 3 milímetros, cuando son esos calculitos bien chiquititos, mayormente no se ve esa sombra acústica posterior, eso es lo malo. No se aprecia en la ecografía. Entonces ahí hay que tener cuidadito, ¿ya? Eh, Y otra característica es que la sombra es independiente de la composición del cálculo. No es precisa la calcificación para la producción de la sombra. Por ejemplo, acá tenemos, miren, esta es una tomografía, vemos acá la vesícula biliar, acá vemos la sombra del hígado y vemos estas dos imágenes, hiperrefringentes, hiperdensas, ¿no? En ecografía se llamaría ecogénica, pero en la tomografía vemos dos imágenes, ¿ya? Y si hacemos el estudio móvil, entonces estos cálculos cambian de posición, ¿ya? Hay que tener cuidado en la tomografía, no confundirnos con los pólipos. Acá en la tomografía no vamos a ver la sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior se ve únicamente en la ecografía, más no en la tomografía. Acá vemos, ¿no? Este es el cuadrante superior derecho, una placa de abdomen simple, parte de una placa de abdomen simple. Y acá vemos estas imágenes redondas de doble densidad. Miren, un halo radio opaco y adentro radiolúcido. Varios vemos redonditos, ¿no? Entonces estos son cálculos mixtos. Esta es una colelitiasis, ¿no? Vemos cálculos de calcio por fuera y de colesterol por dentro. Y esto es en una placa de abdomen simple. Entonces, otro estudio con la ecografía, ¿no? Cuando estamos estudiando la vesícula biliar y las vías biliares, podemos encontrar ciertas enfermedades difusas, como por ejemplo, engrosamiento de la pared vesicular. ¿Qué nos puede dar engrosamiento de la pared vesicular? ¿Cuáles son las causas biliares? Una colecistitis, o sea, una itis es inflamación, ¿no? Entonces la pared está más de 3 milímetros. Otra causa, ¿no? A nivel biliar es la adenomiomatosis. Un cáncer también nos da, ¿no? Engrosamiento de la pared. Una colangiopatía
causada por el síndrome de inmunodeficiencia, del SIDA, o una colangitis esclerosante, ¿no? Estas entidades nos van a dar un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. Causas no biliares, por ejemplo, una hepatitis. Una hepatitis también nos va a dar engrosamiento de la pared. El grosor crece. Una pancreatitis, una insuficiencia cardíaca, también. Una insuficiencia renal, también. Una hipoproteinemia, cirrosis, también. Ascitis, obstrucción linfática y ausencia de ayuno. Cuando uno ayuna demasiado, ¿no? Entonces la vesícula está dilatada y también puede ser, ¿no? Una causa de encontrar engrosamiento de la pared vesicular. Por eso no sirve ayunar demasiado. Siempre hay que tomar algo, ¿no? Un jugo, una taza de café con leche o leche, lo que usted desea, pero siempre, ¿no? Porque esa vesícula está distendida y hay que estimular y que bote todo su bilis, ¿no? Porque le llega alimento, entonces ¡pum! Se expulsa, se contrae la vesícula y bota toda la bilis para producir, ¿no? Para diluir, ¿no? Estos alimentos para transformarlos en nutrientes y sean distribuidos por todo el organismo a través del intestino delgado. Bien. Otra causa es la colecistitis aguda. Acuérdense, itis ya es inflamación. Es más frecuente en las mujeres y se iguala la prevalencia en el grupo de edad, mayores de 50 años. Pero ahora esto ha variado en cuanto a la edad, porque también ahora se ven menores de 30 años, 35 años, ¿ya? Entonces, una de las causas es la litiasis, ¿no? Que son las que causan, sobre todo aquellas pequeños calculitos que con el, con el, la, con los movimientos de contracción, ¿no? Entonces se dispara el pequeño cálculo y queda impactado en el cístico. Eso es lo que sucede. Esa es una causa importante, ¿no? De la colecistitis aguda. O sea, está causada por la impactación de un cálculo a nivel del cístico o del cuello vesicular, o sea, a nivel del bacinete. Esa es la causa primordial. Ecográficamente, ¿qué vamos a encontrar en una colecistitis aguda? Lo primero, vamos a ver cómo está la pared. Engrosamiento de la pared vesicular, más de 3 milímetros. La vesícula está distendida, tiene un diámetro más de 4 centímetros. Y podemos encontrar, ¿no? La presencia de cálculos. Aparte de este chiquito que está obstruyendo el cístico, podemos encontrar otros cálculos más grandes en la luz de la vesícula. O puede haber un cálculo impactado en el cístico o en el cuello de la vesícula y producir el signo de Murphy ecográfico positivo. O sea, con el traductor, ¿no? Ustedes aprietan con el traductor en la zona del hipocondrio derecho y eso el paciente salta porque causa dolor. O sea, a eso le llaman el signo de Murphy ecográfico positivo. También podemos encontrar ecográficamente material ecogénico intravesicular o la presencia de líquido o colecciones líquidas perivesiculares y vesícula hiperémica en el estudio de Doppler. Entonces, vamos a ver, la otra causa es alitiásica, ¿no? O sea, una colecistitis, ¿no? Sin presencia de cálculo o acalculosa. Acá la etiología es multifactorial y los factores de riesgo están asociados, ¿no? Eh, con la cirugía, con un traumatismo, con una septicemia, una nutrición parenteral total, diabetes, aterosclerosis y el VIH, ¿no? Estas son las causas, la etiología de la perdón, de la colecistitis aguda, pero sin presencia de cálculos. Entonces, ¿qué vamos a ver en la ecografía cuando estamos frente a una colecistitis sin cálculo, ¿no?
Primeramente, la distensión de la vesícula. Está distendida la vesícula. La pared está engrosada. Podemos encontrar barro biliar que se moviliza o la presencia de líquido perivesicular, una imagen anecoica que está por fuera de la pared de la vesícula. Vemos la vesícula gruesa, pero este líquido se ve negrito que está por fuera, por eso se llama líquido perivesicular. También estos hallazgos pueden aparecer en pacientes críticos que no presentan colecistitis. Muchas veces acá el signo de Murphy, ¿no? Puede faltar por la analgesia o en pacientes obnubilados, pacientes que están medios así, venidos un poquito menos que, medios inconscientes, medios soporosos, ¿no? No sienten, cuando se les hace la ecografía, no sienten el signo de Murphy. Pasa inadvertido este signo en este tipo de pacientes, ¿no? En casos más avanzados se puede observar la presencia de líquido pericolecístico, unas membranas mucosas flotantes, imágenes ecogénicas intramurales de aspecto irregular y también podemos encontrar ulceraciones e interrupción de la pared, abultamientos focal de la pared y podemos también llegar a encontrar abscesos intramurales. Vamos a ver las imágenes. Acá tenemos, ¿no? En esta figura 1 tenemos una colecistitis alitiásica sin presencia de cálculo, como ven acá. Este es un corte longitudinal y este es un corte transversal, ¿ya? Longitudinal y transversal. Este es en el hipocondrio derecho. Acá vemos parte del hígado, o sea, acá vemos el hígado, tanto en este corte longitudinal y este corte transversal. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver en esta colecistitis aguda? Primeramente, vemos un engrosamiento de la pared. Vemos acá, miren la pared. La pared más de 3 milímetros de grosor. Después por fuera, esta imagen anecoica negrita que está por fuera del engrosamiento de la pared, ¿no? Esta es la presencia de líquido perivesicular. Acá vemos líquido, miren. Todo este entorno negrito anecoico es líquido perivesicular. Acá lo vemos también. Líquido perivesicular en este corte transversal. Y después, miren acá. Acá vamos a ver material ecogénico intravesicular, ¿no? Vemos barro biliar. Este barro biliar con los movimientos que se le da al paciente se desplaza completamente, pero no vemos cálculo. No vemos cálculo porque estamos frente a una colecistitis alitiásica, sin cálculo, únicamente hay barro biliar, o sea, material ecogénico intravesicular. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la colecistitis aguda? Una de ellas es la colecistitis enfisematosa, ¿ya? Esta colecistitis enfisematosa mayormente se da en ancianos, varones, en pacientes diabéticos, esto lo vimos en las primeras prácticas de abdomen, y muchas, en un 50% más o menos a 60%, estas colecistitis enfisematosas se asocian con litiasis. La evolución de esta colecistitis enfisematosa es rápida y tiene una mortalidad más o menos de 15%. Y de perforación, se puede perforar, es más o menos 5 veces más frecuente que en la colecistitis aguda litiásica. Ecográficamente, ¿qué vamos a ver en una colecistitis enfisematosa? La presencia de gas, ¿no? Eh, en la pared o en la luz vesicular. O sea, dentro de la pared o dentro de la luz vamos a encontrar la presencia de gas. Y esto lo vamos a ver también en una placa de abdomen simple, la famosa vesícula, la colecistitis enfisematosa o vesícula enfisematosa, también se le llama, ¿no? Entonces vamos a ver gas tanto en la pared como en la luz dentro de la vesícula biliar, que se visualiza como líneas hiperecogénicas, como sombra sucia posterior o artefacto de de reverberación. Es lo que vamos a ver en la ecografía. La otra complicación de la colecistitis aguda es la colecistitis perforada. Puede perforarse, ¿no? La vesícula biliar.
Entonces aparece en caso de inflamación prolongada, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Vamos a ver una vesícula desinflada con pérdida de su forma habitual, va a haber un defecto o pequeña hendidura en la pared de la vesícula. Esa pequeña hendidura nos está diciendo, ¿no?, que está por signos de perforarse la vesícula biliar. Vamos a encontrar líquido pericolecístico y también puede haber abscesos perivesiculares. Y otra de las complicaciones de la colecistitis es la colecistitis gangrenosa. Es cuando ya se infecta, ¿no? Y puede gangrenarse, puede producir detritus. Y ecográficamente, ¿cómo se ve esta colecistitis gangrenosa? Acá vamos a detectar bandas de tejido ecogénico sin capas dentro de la luz vesicular, con pequeñas acumulaciones dentro de la pared que corresponden a abscesos o a hemorragias, coágulos vamos a encontrar, originando una pared vesicular muy irregular, sus contornos son bien irregulares. Y por la necrosis, ¿no? Vamos a encontrar, ¿no? El signo de Murphy falta en 2/3 partes, hay ausencia del signo de Murphy. La otra es la colecistitis crónica. Tiene la misma incidencia y factores de riesgo en la litiasis, ¿no?, que la litiasis biliar. Ecográficamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la colecistitis crónica? ¿No? Esta es una colecistitis que se repite continuamente, ¿no? O sea, los momentos que se presentan no es una sola vez, sino que se presentan varias veces y luego calma el cuadro. En otra oportunidad se presenta nuevamente y calma nuevamente el cuadro. A veces el paciente toma su Plidan compuesto y reposo y cede el cuadro. Entonces, a eso le llamamos colecistitis crónica, porque no se da en un solo momento, sino tiene sus etapas de presentación. Y calma, cede nuevamente y se presenta nuevamente. ¿Qué vamos a encontrar en la ecografía? Es una vesícula contraída y disminuida de tamaño, con aumento del grosor de la pared. Y los contornos son irregulares. Podemos encontrar dentro de ella la presencia de cálculos. Pues es una vesícula crónica porque está contraída, ya no responde, ¿no? Es una vesícula ya patológica. Y la famosa vesícula en porcelana o de porcelana, que ya la conocemos, la hemos visto en unas placas de abdomen, es una forma de colecistitis crónica. Su causa es desconocida y aparece asociada con colelitiasis en un 95%. Ecográficamente, lo hemos visto siempre en placa de abdomen, pero no en ecografía. Ahora lo vamos a ver en las imágenes que vamos a presentar. Ecográficamente, la vesícula de porcelana vamos a ver como una calcificación de la pared vesicular en cáscara de huevo. La afectación puede ser difusa, donde se observa un arco hiperecogénico con una densa sombra posterior y puede ser menos extensa, produciendo una sombra parcial, como que si fuera una, este, una semiluna, ¿no? Como una semiluna, vamos a ver como un arco hiperecogénico. Así se ve en la ecografía. En las fases iniciales, solo algunos segmentos de la pared vesicular pueden verse afectados. Ahora, como habíamos dicho, esta vesícula de porcelana es precancerígena, entonces hay que tener cuidado. Si la vemos en la placa de abdomen simple, hay que reportarle al médico tratante, ¿no?, que tiene una vesícula en porcelana y que le indique a su paciente que es obligado que se opere, porque es una vesícula inútil que no funciona para nada y encima que da molestias, y otra, ¿no?, que tiene tendencia a hacerse, ¿no?, con el tiempo un cáncer de la vesícula biliar. Otro es la hidrópex vesicular. Hidrópex es agua, ¿no? No, es una distensión aguda de la vesícula por obstrucción a nivel del cuello, a nivel del bacinete, y también del colédoco o del cístico. Puede ser una de las causas litiasis o por carcinomas, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en la ecografía? Una distensión bien evidente de la vesícula biliar con dilatación de las vías biliares intra o extrahepáticas.
Bien, acá tenemos enfermedad focal, la litiasis vesicular, la ecografía. Vamos a pasar esto, bla, bla, bla. Y vamos a ver el barro biliar, ¿ya? Importante es la presencia de acúmulos de barro. Esto se moviliza, produce bandas ecogénicas. Y a veces encontramos, a veces se acompaña con la presencia de cálculos. Vamos a pasar a la literatura y vamos a ver las imágenes, que más nos interesa. Acá tenemos, este es un corte longitudinal, ¿no? Estamos hablando del hipocondrio derecho, igual acá un corte longitudinal, donde vemos acá la vesícula biliar, la imagen anecoica, y vemos acá un cálculo. Ya esto ya tiene, vemos acá un cálculo con una sombra sónica posterior o sombra acústica posterior, ¿no? Este ya es una colelitiasis, no es una colecistitis. Itis es inflamación. Vemos su pared menor de 3 milímetros, ¿no? Y vemos el cálculo, es intravesicular, ¿no? Hiperecogénica, con sombra posterior a nivel del cuello, o sea, a nivel del bacinete. Acá, en la otra imagen, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá lo que señala la flecha celeste. Esto es barro biliar. Es una acumulación, ¿no? Está en declive, miren, porque si el paciente cambia de posición, el barro también se moviliza. En cualquier sitio se moviliza. Y vemos que únicamente hay barro, no está acompañado de cálculo, ¿ya? El nivel es horizontal, muy diferente al cálculo, el cálculo de esta sombra, ¿no? Esta sombra posterior, sombra acústica posterior. Y acá esto no da sombra, más bien da un incremento de esta, ¿no? Esta imagen, ¿no? Eh, una sombra hiperecogénica, acá vemos. Dentro de las masas polipoideas vamos a ver pólipos, los famosos pólipos que son, ¿no? Su composición son de colesterol. Vamos a ver otro tipo de patologías, adenomas, papilomas, leiomiomas, lipomas, neuromas. Vamos a pasar a la literatura. Ustedes pueden quedarse con la literatura, ampliar mejor sus conocimientos. La adenomiomatosis, el carcinoma de la vesícula biliar. Eso lo vamos a ver en imágenes. También sabemos que es un tumor maligno más frecuente del tracto biliar. Y el quinto o sexto más frecuente del aparato, de todo el aparato gastrointestinal. Y ecográficamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Dentro de la vesícula biliar vamos a ver una masa de esperto polipoide, otra tiene la forma de coliflor, dentro de la luz de la vesícula biliar, y es una masa prominente, ¿no? Más o menos pasa 1 centímetro de grosor, ¿ya? Con vascularización interna. Si se hace un ecodoppler, vamos a encontrar, ¿no? Esa masa es hipervascular, ¿no? Y también produce distensión de la vesícula biliar y puede también producir infiltración, ¿no? Hacia hígado, hacia vasos, hacia las vías biliares y también producir adenopatías periportales o peripancreáticas. O sea, ya decir, ¿no? El carcinoma ya da metástasis. Y acá tenemos en esta figura 3, este corte transversal del hipocondrio derecho, ¿no? Y tenemos acá lo que habíamos hablado al comienzo de los pólipos. Miren acá, vemos acá en esta imagen, vemos acá estos pólipos, estas pequeñas lesiones ecogénicas, algo redonditas, y están pegadas, miren, están adheridas a la pared de la vesícula. Acá vemos uno, acá hay otro y acá hay otro. Son pólipos, son imágenes fijas y miren que no dan sombra acústica posterior, no dan. Y acá está la pared. Y la luz, ¿no? La luz es anecoica y no dan sombra posterior. Igual acá, esta es otra ecografía y vemos, miren, esta imagen en coliflor y está pegada a la mucosa interna. Este es un tumor
que está dentro de la luz de la vesícula biliar. Es una gran masa intravesicular con bordes irregulares. Miren la diferencia entre un pólipo que permanece fijo, por más de que se mueva el paciente, no se mueve, no es barro biliar, no es cálculo porque no da sombra acústica. Y miren, este es un tumor, un carcinoma de la vesícula biliar. En cuanto a las metástasis, tenemos el melanoma. El melanoma es el tumor que con mayor frecuencia se extiende a la vesícula en un 50-60%. Aparece como lesiones hiperecoicas o también puede presentarse como imágenes polipoideas de base ancha y múltiples. A veces son mayores de 1 centímetro de diámetro. Ahora es importante, ¿no?, detectar los pólipos en pacientes con antecedentes de melanoma. Y si vemos pólipos y el paciente tiene antecedentes de melanoma, hay que extirpar, hay que sacar la vesícula biliar. Bien, acá tenemos aspectos técnicos y anatómicos de la ecografía, cómo se realiza la ecografía, ¿no? Enfermedades difusas, esto ya lo hemos visto. Quizás esto ustedes lo han visto en teoría, lo voy a pasar, ¿ya? Voy a pasar a las imágenes. Acá, en relación a la dilatación de las vías biliares, pueden ser dilataciones intrahepáticas o extrahepáticas, ¿no? Cuando tenemos intrahepática vamos a encontrar dilatación, ¿no? Ecográficamente, ¿no? En casos bien avanzados vamos a encontrar imágenes tubulares de aspecto anecoicas, tubulares y tortuosas, ¿no? A veces el calibre está estenosado en un segmento y en el otro está grueso, ¿no? Que mayormente puede alterar el hilio hepático, ¿no? Y también alteran, ¿no?, la forma central, la forma periférica de la zona afectada. Y también da imágenes en estrella o en brazos de pulpo. Es una característica cuando las alteraciones son intrahepáticas. Y cuando son extrahepáticas vamos a encontrar dilatación, cuando el diámetro del colédoco es superior a 8 milímetros. em, si es la dilatación entre 6 a 8 milímetros es dudoso. Y en caso de colecistectomías, ¿no? A veces es normal hasta 10 milímetros, cuando hay un antecedente de que el paciente ha sido operado de la vesícula biliar. Entonces acá vamos a encontrar, cuando son lesiones extrahepáticas, las famosas imágenes en doble canal o en cañón de escopeta. También, y si se hace el ecodoppler, vamos a encontrar, ¿no?, cambios en cuanto a la vascularización. Acá tenemos, ¿no?, en estas dos ecografías, ¿no?, del hígado. Este es un corte oblicuo a nivel, ¿no?, a nivel del epigastrio. Vamos a encontrar, miren acá, la dilatación de las vías biliares intrahepáticas con imagen en estrella o en brazo de pulpo, miren acá. Están las vías intrahepáticas dilatadas. A esto le llaman en brazo de pulpo. Y acá, en este otro corte, hay dilatación. Vemos acá, en cañón de escopeta, miren. Este es del colédoco. Tenemos acá el colédoco. Le llaman dilatación en cañón de escopeta. Tenemos acá la vena porta, también está un poquito dilatada. Y acá tenemos la vena cava inferior. También vamos a encontrar engrosamiento de la pared de las vías biliares cuando estamos frente a una colangitis esclerosante, que es la patología más frecuente. Acá hay engrosamiento circunferencial o algo irregular de la pared con estenosis o dilataciones focales de la luz. También vamos a encontrar, en cuanto a las famosas ictericias, ecográficamente es la técnica, ¿no? La técnica de elección para este estudio de las ictericias. Vamos a encontrar gran dilatación del árbol biliar.
y esto permite distinguirlas de las causas parenquimatosas, aunque su ausencia no las excluye, ¿no? Pero vamos a encontrar también, ¿no? Dilatación, ¿no? Y ver la zona donde se está produciendo la obstrucción. Y a veces, como le dije, ¿no? En una ictericia a veces es difícil ver la porción intrapancreática del colédoco, aquella que se esconde detrás del páncreas. Vamos a ver más imágenes, ¿ya? Bueno, en cuanto a las enfermedades quísticas, tenemos la famosa enfermedad de Caroli, ¿no? Acá vamos a encontrar, ¿no? La enfermedad de Caroli es común de verla, afecta las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Causa dilataciones saculares y fusiformes, y muchas veces pueden contener cálculo o barro biliar. Y en cuanto a los tumores, tenemos acá el famoso tumor, ¿no? De Klatskin. Este tumor de Klatskin produce obstrucción o estrechamiento ductal irregular a nivel, y esto da dilatación de los conductos intrahepáticos y produce una interrupción brusca, ¿no? A veces se acompaña de una masa heterogénea, produce una atrofia lobar y afecta muchas veces la vena porta y también la arteria hepática, y esta se acompaña con adenopatías. También tenemos las metástasis, ¿no? Que pueden dañar el parénquima hepático, sobre todo causadas por cáncer de mama, cáncer de colon, que es frecuente, los melanomas, ¿no? Entre melanomas y colon, los dos van ahí, van parejo, ¿no? Las metástasis a hígado. Y ecográficamente podemos encontrar un montón de alteraciones, ¿no? Cuando es causada por este tipo de metástasis. Acá tenemos la colelitiasis, ¿no? Pero presencia tenemos acá en este estudio ecográfico, miren un cálculo con una sombra acústica posterior. Acá vemos en esta ecografía tres cálculos ecogénicos y también dan sombra acústica. La característica, y acuérdense que estos cálculos son móviles. Acá tenemos un calculito que está en el bacinete, ¿no? Pero sin producir engrosamiento de la pared. Únicamente estamos viendo litiasis nada más, colelitiasis. Igual acá vemos un solo calculito y está dando sombra y no altera la pared. Acá vemos miren, varios cálculos. Juntos están, ¿no? Y miren la sombra que da. Es una sombra acústica bien amplia. En cambio, estos cálculos están pegados, ¿no? Se han pegado con el movimiento y vemos varios cálculos, ¿no? Y la sombra es esta de acá. O sea, esto le da multilitiasis, una colelitiasis, es lo mismo. En cuanto a los principales diagnósticos diferenciales, ¿no? En cuanto a los pólipos y el barro biliar, eso es importante, cómo se hace el diagnóstico, ¿no? Eh, ¿Qué alteraciones vamos a encontrar a nivel de la luz? O sea, alteraciones intraluminales, ¿no? De la vesícula biliar, cuando son producidos por cálculos, producidos por barro biliar o por los pólipos, ¿ya? Ecográficamente, si es un cálculo, ¿no? Que está dentro de la vesícula biliar, entonces la característica ecográfica de este cálculo, que es anecoico, va a dar una sombra acústica y el cálculo se mueve. Ecográficamente se tiene que mover con los movimientos del paciente. Infrecuente en ninguna otra patología agregada. No hay ninguna otra patología agregada, únicamente vemos en la vesícula ecográficamente y el cálculo que se mueve y que da esa sombra acústica. Ahora, cuando es el barro biliar, ¿qué vamos a encontrar ecográficamente? Habíamos dicho que el barro biliar a veces está solito, que se mueve, ¿no? Con los movimientos del paciente, ¿no? No da sombra acústica, o sea, no tienen sombra y se mueven.
Ahora, algunas veces encontramos dentro del cálculo, perdón, dentro del barro biliar un cálculo que puede ser mayor de 3 milímetros, ¿ya? Entonces hay que buscar bien si es barro biliar puro o se acompaña de calculitos. Hay que buscar, hay que explorar bien con el traductor. Ahora, si son pólipos, acuérdense que los pólipos no se mueven, están fijos y tampoco no dan sombra, o sea, sin sombra acústica ni movilidad, ¿ya? Y también estos pólipos pueden acompañarse de barro biliar. Acá tenemos, miren, esta es una tomografía, ¿no? Un corte axial, y acá vemos, miren, esta es la vesícula, perdón, estoy mal, este es el hígado, y acá vemos la vesícula, ¿no? Y vemos acá 1, 2, 3 cálculos dentro de la vesícula biliar, y son cálculos mixtos. Tienen calcio y colesterol en su interior. Acá vemos el páncreas, pero en este corte vemos, ¿no? Lo importante, ver la vesícula biliar. Pasamos a otra imagen, a ver. El barro biliar, vamos a pasar acá. En la imagen, barro biliar. En ecografía vemos, el barro se puede presentar solo, que se moviliza con los movimientos. Acá está el barro biliar, ¿no? Acá miren otra posición y en otro corte miren cómo cambió de posición el barro biliar. Aquí miren cómo se presenta con estas características, con imágenes puntiformes, con muchos pequeños imágenes como pequeños cálculos. Como acá miren, es un cálculo heterogéneo que también se moviliza, este cálculo se moviliza con los movimientos del paciente y se acompaña con el movimiento del barro biliar. Vamos a pasar esto, colecistitis aguda. Bien, esta es una colecistitis aguda en este corte axial, es una tomografía con contraste que se le dio yodo por vía oral, ¿no? Vemos acá la vesícula biliar, acá vemos la sombra del hígado. Miren el grosor el grosor de la pared, más de 3 milímetros. Pues está inflamada la vesícula biliar. Pero algo agregado, ¿qué más se agrega acá en esta colecistitis? Vemos acá, miren, líquido perivesicular, esto que señala acá, está medio radiolúcido, acá poquito radiolúcido, es líquido perivesicular, ¿no? Entonces, puede acompañarse la colecistitis por cálculos o hacer una colecistitis aguda sin cálculos. Este es sin cálculos. Acá tenemos una colecistitis con cálculos. Miren acá en este corte, transversal, vemos, miren, el grosor de la pared. Más de 3 milímetros de grosor. Vean acá en su entorno, vean en ese halo radiolúcido que es líquido perivesicular, que se caracteriza, y la presencia de cálculos. Acá hay calculitos y también hay un poquito de barro biliar. En cambio, acá, incluso miren, acá estos calculitos dan esta sombra acústica, miren, apenas. Ya. Acá igual, vemos acá tenemos esta banda, esta es una banda, o este es en gorro frigio, y acá vemos los pequeños cálculos. Los pequeños cálculos, y acá vemos líquido perivesicular. Estamos frente a una colecistitis aguda. Acá es litiásica. Y acá vemos, miren, el engrosamiento de la pared, vemos el líquido perivesicular en todo el contorno externo y el cálculo, que da sombra acústica. Esta es una colecistitis aguda litiásica. Esta es una colecistitis aguda con barro biliar y acá vemos el cálculo. Acá hay líquido perivesicular.
Acá vemos, también es una colecistitis, vemos barro biliar, engrosamiento, hay líquido por fuera que lo vemos negrito, y acá está el cálculo en el bacinete. En esta otra imagen vemos barro biliar, miren líquido pericolicístico, miren líquido, y vemos el calculito acá en el fondo, y vemos la sombra posterior. Acá son signos ecográficos de la colecistitis aguda. Es lo que estábamos viendo ahorita. Ya. Vemos acá, este es el cálculo. Miren el cálculo, todo feíto. Está dentro de la vesícula biliar. Miren la sombra. Esta es la sombra acústica. Este es el grosor de la pared. Miren, 10 milímetros, ¿no? Y acá vemos la presencia de líquido pericolicístico, miren, líquido anecoico por fuera, bastante líquido por fuera. Y también vemos acá un costadito barro biliar, que no está bien claro porque lo tapa el cálculo, barro biliar. Y también vemos, ¿no?, que hay una compresión del transductor, o sea que el signo de Murphy ecográfico es positivo, o sea que con el transductor se le hace una presión profunda en el hipocondrio derecho, entonces el paciente siente dolor. Entonces acá tenemos los signos, ¿no?, ecográficos de una colecistitis aguda, que es la presencia del cálculo, del hito, o sea, colelitiasis, la presencia del cálculo, el signo de Murphy ecográfico positivo cuando se hace la compresión con el ecógrafo, engrosamiento y edema de la pared, miren, la pared está bien gruesa, más de 10 milímetros, la presencia de barro biliar a un costadito. Habíamos hablado de líquido pericolicístico acá, que también es, ¿no?, es por edema también, y por hiperemia de la pared. Igual acá vemos casi lo mismo, pero en otro corte vemos la presencia de engrosamiento de la pared, 7 milímetros, el signo del Murphy positivo, ¿no? Acá vemos barro biliar, un costadito, y líquido, miren, líquido, bastante líquido. Y el cálculo que está acá y da la sombra, la sombra acústica. Estos son los signos cuando se trata de una colecistitis aguda avanzada. Hay líquido pericolecístico que lo hemos visto. Membranas mucosas flotantes, eso no hemos visto porque todavía no vemos esta colecistitis aguda avanzada, pero se puede ver las membranas de la mucosa flotando. Imágenes ecogénicas intramurales, irregulares y estriadas. Puede haber interrupción de la pared, porque puede presentar una perforación, pero antes, ¿no?, hay una pequeña ulceración de la pared, un abultamiento de la pared, a ver si lo vemos acá. Entonces acá estamos frente a una colecistitis aguda avanzada. Entonces vemos, miren, los bordes irregulares, completamente irregulares. Esto ya nos dice, ¿no?, que es algo crónico y avanzado. Miren acá el grosor, más de 3 milímetros. Acá vemos, hay edema y hay líquido perivesicular en todo su entorno. Y acá se ve cierta interrupción acá en esta zona. Y hay un desflecamiento, vean acá, como un desflecamiento interno, como flequitos se ven. En cambio acá, veamos ahí, acá y hay una interrupción, miren acá, algo que se corta, ¿no? Miren, se corta la mucosa y sale. Vemos barro biliar y acá vemos el cálculo con su sombra acústica. Miren el grosor de la pared, miren los bordes irregulares, por eso que nos dice que es una colecistitis aguda avanzada, y hay líquido pericolicístico. Acá estas son las membranas flotantes, estas de acá. Esto ya nos indica que se ve en la ecografía, entonces vemos
y hablamos de una colecistitis aguda bien avanzada, con todos los signos que hemos mencionado. Igual acá, miren, se ven paralelos, miren acá, como franjitas que se van cortando, pero dentro de la mucosa, muy diferente al de acá. Acá se ven como flecos, acá se ve como cortinas, algo que cuelga. ¿Ve? Acá hay la interrupción, miren acá. Acá incluso puede haber abscesos. Acá se corta y sale un poco del contenido de la vesícula biliar hacia afuera. Y puede haber un absceso, ¿no? O que está interrumpiendo o que está taponea más que todo la salida del contenido de toda la vesícula biliar hacia afuera. Por ejemplo, acá hay un absceso. Y acá ya se perforó la pared. Miren, acá se perforó y se formó un absceso. Miren, acá, acá hay una descontinuidad, falta este segmento. Y acá se ha formado un absceso. Y esto impide que salga y produzca una peritonitis. Igual acá en la tomografía también tenemos, esto es una colecistitis enfisematosa. Acá vemos una vesícula hidrópica. Hidrópica vemos gas intraluminal, ¿no? Y también vemos, ¿no? Gas que está por fuera y por dentro, ¿no? Vemos gas por fuera y por dentro. Hay engrosamiento de la pared con edema y vemos acá, esto de acá es líquido pericolicístico, todo esto es líquido pericolicístico. Hay cambios inflamatorios, también hay engrosamiento. Esta es una colecistitis enfisematosa por la presencia de gas. Acá también vemos lo mismo, este es otro corte, ¿no? Vemos acá el engrosamiento de la pared, vemos gas intraluminal y también está intramural en ambas. Está en la pared interna y en la pared externa, pero dentro de la luz de la vesícula, el engrosamiento y la presencia de líquido pericolecístico. O sea, nos ayuda bastante la tomografía para ver acá. Esta es una colecistitis enfisematosa. En este caso vemos la perforación. Miren, acá hay una solución de continuidad. Está acá abierta, miren, y hay un pequeño defecto en la pared mural. Y acá vemos un pequeño absceso, ¿no? Ha salido un poquito del contenido y ahí se ha limitado, no ha salido hacia afuera. Como decir, se ha formado un plastrón. Igual vemos acá, ¿no? Un pequeño absceso en la pared. Hay una solución de continuidad. Se ha roto en este segmento, se ha roto la pared de la vesícula biliar. O sea, esto le llamamos perforación vesicular. Esta es una fístula colecistoentérica con hilio biliar en la tomografía, ¿no? Acá vemos la vesícula biliar. Miren acá, se ha fistulizado, toda esta es la vesícula biliar. Se ha fistulizado, ha salido un poco del contenido, miren acá, ¿no? Está en contacto con el duodeno. Vemos acá la pequeña, esto es la presencia de líquido pericolicístico. Y vemos un cálculo que ha migrado. No se ve muy bien el cálculo. Acá sí lo vemos. El cálculo que ha migrado. Vemos acá, miren, hay gas intramural e intraluminal. Igual acá vemos la vesícula, miren acá, la perforación, la presencia de aire, hay líquido por fuera y el grosor de la pared. Igual acá. A ver, vamos a avanzar un poquito más.
Esto es lo mismo, esta es una colecicitis crónica. Vemos acá la vesícula biliar, ¿no? Que muestra engrosamiento mural, algo significativo, y la presencia de un calculito. Acá vemos el cálculo. Al menos no hay muchos cambios inflamatorios. Acá en la ecografía estamos viendo una masa, algo heterogénea, no bien definida, ¿no? Está dentro de la luz, ¿no? Cuando vemos este tipo de masas, hay que tener cuidado porque puede confundirse con un carcinoma de la vesícula biliar. Igual acá, esta es una colecistitis crónica, es el mismo paciente. Este es los famosos pólipos vesiculares. Acá nos quedamos, ya, por favor, un cuarto para las 11. A ver, un momentito. Ya vamos a terminar porque no, todavía falta, estamos por la mitad por lo menos. Acá nos vamos a quedar para no confundirnos. A ver, un momentito. Voy a pasar lista, ¿ya?